Bien. Voy a hablar hoy sobre la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es una ecuación que permite calcular la presión de varios componentes en función a la temperatura, pero tiene rangos de validez, como ustedes ven, ¿ya? Por ejemplo, este es válido entre 290 y 400 grados Kelvin. Es decir, de que después los valores que dan estas ecuaciones salen fuera de los datos experimentales. Es decir, de que se aproximan, ¿ya? Yo esta ecuación la he usado en el diseño de una carta psicométrica y encontré otras ecuaciones empíricas para poder desarrollar una carta psicométrica. De tal forma de que, por ejemplo, en el caso del benceno, ¿ya? Para el rango del análisis que vamos a hacer es de 102 grados Celsius. Y para 102 grados Celsius, ya sumando 273, nos da una temperatura de 375. Y nos vamos acá al benceno. Entonces vemos de que se puede usar, estamos dentro de los valores, ¿ya? ¿Está claro ahí? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bien, vuelvo a repetir de nuevo. La ecuación de Antoine es una ecuación que tiene valores que se aproximan a los datos tabulados en forma experimental, pero en cierto rango, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene acá. Entonces, por ejemplo, yo aquí usé la ecuación de Antoine para hacer un análisis de este sistema que vimos a 102 grados Celsius. Sumado 273 nos da 375. Comparo, sí, es válido. Todavía está dentro de ese rango. Para el tolueno, ¿ya? Para el tolueno, que es el segundo que vamos a analizar, igual. ¿Ya? Entonces vemos de que este es más amplio todavía. Tiene hasta 410. Entonces podemos usar esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación hay que reemplazar los valores de A, B y C y considerar la temperatura en grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí A para el benceno tiene el valor de 15. A ver, para el benceno, el valor de A es 15,098 tanto. Entonces aquí está mal. Bien, entonces aquí, por ejemplo, el valor de A ya, el valor de A para el benceno es de 15. Ya, entonces, ¿cómo es ese valor? Ya. Menos el valor de B. Vamos a ver si está bien. El valor de B viene a ser este de acá. Ya. El valor de C menos 52,37 y la temperatura que es 375. Nos da este logaritmo de la presión, ¿ya? A esta temperatura.
Entonces, sacando el antilogarismo, me da esta presión. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo para el tolueno. Vamos a ver. El valor de A del tolueno es 16, está bien. El valor de B, está mal. Es 30,96, está bien. El valor de C es este y la temperatura es esta. Entonces tenemos estos valores. ¿Ya? Estos valores de presión de los componentes en estado puro. Bien, vamos a verificar ya para 102 grados Celsius. Bueno, aquí se aproxima, ¿ya? Da 1412 la presión del benceno y la del tolueno 585. Aquí, vamos a ver, estoy trabajando con la ecuación de Antoine acá, ¿ya? Entonces tenemos estos valores que dan los datos experimentales. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Para llegar a 102, es 0,2. Pero fíjense, la ecuación de Antoine da 1419 para el benceno y para el tolueno 588. O sea, eso es lo que se tiene cuando se usan ecuaciones que tienen cierto margen de error, pero se aproximan. ¿Ya? Bien, entonces, basado en la ecuación de Antoine, ya entonces he hecho un análisis de lo que vienen a ser las fracciones molares referidas a distintas presiones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he hecho acá. ¿Ya? Bueno, el objetivo de haberles mostrado la ecuación de Antoine es de que por ahí alguna vez ustedes quieren hacer un programa, bueno, lógicamente que hay márgenes de error, ¿ya? Y se puede hacer simular con estas ecuaciones. Yo puedo acá haber creado otras simulaciones más. Podría haberlo hecho para el heptano y octano, que hemos analizado en otro ejercicio. Vamos a ver un ratito. Acá. Por ejemplo, lo subimos el otro día. ¿Ya? A ver, este de acá, que tiene una temperatura ya dada ya, a 105. Bien. Bien. Estamos acá. Vamos a analizar a 105 grados Celsius. ¿Y qué presiones nos da? Estamos. Y acá estamos. Bien. Entonces, en este análisis nosotros vamos a verificar cuáles son los márgenes de error que da esta ecuación de Antoine. Bien. A ver. Tenemos el normal estano. Pero no hay octano. Bien, lamentablemente para los octano no hay. Ya había que buscar en internet la ecuación de Antoine para más compuestos. Ya acá no hay.
tenemos para el normal estano, pero para los tanos no hay. ¿Ya? Entonces, como les digo, se puede, digamos, si por ahí alguna vez ustedes desean estimar de algún compuesto y no encuentran, y si está dentro de esta tabla de Antoine, pueden encontrar en forma aproximada. ¿Listo? Bueno, lamentablemente no hay. Pero veamos qué pasa con el normal estano. El valor de A, por ejemplo, el valor de a 105 viene a ser este valor. El valor de B de este otro. El valor de C de este valor. Y la presión, en este caso, del etano, de tabla a 105, vamos a ver cuánto da. Sí, no, tampoco, no sale fuera del rango. Entonces, permite, como les digo, trabajar en otros rangos cuando ustedes no encuentren en tabla. Por ejemplo, esta tabla solamente tiene el análisis del hexano desde 80 hasta 68 grados. Entonces vamos a hacer el análisis, por ejemplo, bueno, esta tabla no tiene la presión. Un ratito, vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a comparar a ver. Uy. Ya. Vamos a analizar para 104. Y vamos a comparar. Ay, Dios, ¿qué pasó acá? Ya. Para 104 es de 890. La del spam. Entonces, fíjense, hay una diferencia de 1 punto y tanto, ¿no? Con respecto a este valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos comparando las tablas con las ecuaciones de Antoine. ¿Ya? Si yo quiero comparar para 100, por ejemplo, me da 729. Y en tabla me da, aquí es, a ver, para 100, 795. Bien, esto lo hago para que ustedes puedan ver de que mucho depende qué tabla. Puede ser que ustedes hagan algún día un manual del ingeniero químico, por ejemplo, que difiera de los datos de otro libro. Puede variar en decimales. Lo mismo pasa en las tablas termodinámicas para las propiedades del vapor de agua. ¿Ya? Entonces, eso quería recomendarles a través del uso de ecuaciones o tablas que usen de un libro u otro. De tal manera que siempre hagan referencia de qué libro sacan, porque fíjense acá las diferencias que se dan, ¿no? Hemos comparado para 100 grados lo de tabla tabulado con respecto a lo que arroja la ecuación de Antoine, ¿no? Entonces hay diferencia. ¿Listo? Bien. Espero que se hubiera comprendido esto, porque tarde o temprano ustedes van a hacer algún cálculo y van a necesitar aplicarla. Entonces ya saben de que se manifiestan diferencias de tabla y de los libros que ustedes usen.
Bien. Vamos a entrar, ustedes tienen un problema ahí, ¿ya? Tienen un problema que, asesorando un trabajo, se me ocurrió ver qué es lo que pasaba con la destilación de alcohol. Y busqué los valores referentes en equilibrio, ¿ya? A distintas presiones, o a distintas temperaturas, por decir, y a una presión del sistema que es de 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos un análisis de destilación de alcohol. Cabe recalcar de que el efecto de presión tiene una incidencia bastante en lo que viene a ser las fracciones molares en equilibrio cuando cambia la presión. Entonces, por ejemplo, hay productos que el agua mismo pueden hacerlo hervir a 2 grados Celsius, pero tienen que hacer una presión de vacío. Entonces, eso tiene una incidencia bastante en los sistemas termodinámicos cuando la presión cambia. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, no sé si aquí, bueno, a ver, bueno, aquí usé la ecuación de Antoine, fíjense. Entonces usé la ecuación de Antoine para hacer un análisis, ¿ya? De lo que pasa con el alcohol en equilibrio con agua. Entonces, por ejemplo, acá traté de hacer una simulación cambiando las presiones en el sistema. Bien. A ver. Sí, es. Quise hacer una simulación. Un ratito, vamos a ver a dónde compete esta gráfica. Bien, esta gráfica es a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sí, es de tabla. Bueno, voy a entrar directamente al problema. ¿Ya? Bien, aquí esta es una tabla que muestra las fracciones en equilibrio líquido-vapor de uno de los componentes más importantes, que es el etanol, formando parte de una mezcla binaria, alcohol y agua. ¿Ya? Bien, estos datos de comportamiento, ¿ya? Nos permiten establecer una gráfica de equilibrio a distintas temperaturas correspondiente a las fracciones en equilibrio del etanol en estado líquido y el etanol en estado de vapor. Esta gráfica es la que ustedes observan, ¿ya? Es decir, se está graficando. Está mostrando el Excel. Está mostrando Excel, no está mostrando nada. Ah, ya, gracias. Me olvidé de darle compartimiento al Power. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se ve. Ya. Había empezado por esta tabla, ¿ya? Esta tabla es la misma que está en el Excel, que ustedes lo tienen, ¿ya? En la cual se muestra las fracciones del etanol en equilibrio con vapor a estas temperaturas. Se hizo la gráfica de la fracción molar del alcohol respecto a la fracción molar del etanol, teniendo la siguiente gráfica. ¿Ya? Esta es la forma en que muestra la curva de equilibrio XY, es decir, la fracción en fase líquida con respecto a la fracción de etanol a una temperatura dada. ¿Ya? Por ejemplo, 0,3, nos vamos acá, ¿ya? De etanol, su
su equilibrio ya del etanol en fase vapor es por debajo de 0,6. Si nos vamos acá a 0,2 interceptamos, ya el vapor tiene una fracción molar de 0,50 y tanto. Estos valores están en la tabla que acabo de mostrar. Esta de acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía 0,4, que es esta de acá. ¿Ven? 0,4 aproximado. Y es 0,6 y esa está en equilibrio, esta fracción está en equilibrio a esta temperatura. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se debe entender en las gráficas porque ustedes pueden ver los libros que tienen en digital y las gráficas a veces relacionan presión, temperatura, presión, fracción. A veces la composición XY de uno y otro componente. Entonces, en este caso, ya estamos analizando lo que viene a ser el equilibrio líquido-vapor a distintas temperaturas para el etanol. ¿Ya? Bien, esta es la curva, ¿no? Bien. Lógicamente de que esta fracción llega hasta 0,9, ¿ya? No hice las líneas secundarias. Vamos a analizar un problema en el cual se va a hacer la destilación de etanol cuyo flujo de alimentación es el 2.500 litros hora, que tiene un 0,3% en fracción molar de 0,3 de etanol, en fracción molar. Y la densidad del etanol, ya, a esta composición es de 0,95375. Entonces entra a un plato de alimentación, sale, ¿ya? Se acumula, se hace reflujo, parte, se recupera en estado de vapor, se enfría y tenemos un condensado. Bien, aquí me falta una línea, ya que es el producto de fondo que sale, se enfría, se recircula, pero también hay una salida. ¿Ya? Bien, para poder entender este problema, ya, de acuerdo a los datos, 2.500 litros hora, ya, multiplicado por la densidad, nos permite determinar el flujo masa. Es decir, que esto equivale a 2.384 kilos de alcohol en hora que ingresa a ese equipo de destilación. El peso del etanol es este. El peso molecular del agua es 18. Las fracciones molares, como así también las fracciones en masa, siempre deben sumar 1. Lo que yo les aconsejo acá, quizás la poca costumbre que se tiene es trabajar fracción molar, fracción en masa. Tener mucho cuidado dependiendo cómo están los datos. Si dice la expresión en equilibrio está en fracción molar, entonces hablamos de mole. Consecuentemente, para determinar cuál es el peso molecular, ¿ya?, de la alimentación que tiene 30% o tiene la fracción en masa de etanol de 0,3, la fracción de agua es 0,7. Bien, consecuentemente multiplicamos el peso molecular del etanol 46 por 0,3 más el peso molecular del agua 18 por 0,7 y nos da este peso molecular. Ya, por ejemplo, los cálculos que se hacen en el área petrolera, todos están en fracciones molares. ¿Por qué? Porque los datos cromatográficos que sacan están expresados en fracciones molares. Entonces, es muy importante saber trabajar utilizando las fracciones molares
y sus pesos moleculares, por ejemplo, para los datos cromatográficos de un gas que sale, o del gas licuado que sale en la refinería, generalmente están expresados en fracciones molares. Entonces hay que hallar un peso promedio molecular del gas. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que se debe trabajar. El otro día, los jóvenes que están haciendo examen de grado les pidieron que hagan un balance en un caldero y no sabían por dónde empezar. Para empezar ahí había que conocer la composición del gas, ya conocer si es posible los datos de energía, porque generalmente cuando se hace un análisis cromatográfico hasta se determina cuál es la energía que tiene ese gas, ¿ya? Y es variable, ¿no? Porque si cada uno de los componentes tiene una entalpía propia. Bien, en este caso, ya el equivalente de esa masa multiplicado por el peso molecular o dividido entre el peso molecular nos permite determinar lo que se alimenta expresado en kilomol. Es muy diferente a masa a kilomol, fíjense. ¿Ya? Y este proceso de separación se efectúa en una torre que tiene esta presión y el sistema es a 50 grados Celsius. Además de ello, ya en la parte superior donde sale el destilado, sale un destilado que tiene una composición en etanol de 0,8 y una fracción molar de agua de 0,020. Y se hace una recirculación líquido-vapor el 75%. Es decir, que se capta el 25% y el 75% se refluye. En la zona de agotamiento se tiene de que en este caso el líquido que sale por la parte inferior o por el fondo de la torre arrastra algo de alcohol, muy poco, pero más es agua, ¿ya? Entonces, fíjense acá de que de acuerdo al enunciado tenemos este flujo de alimentación, tenemos esta composición de etanol y el destilado que sale por la parte superior es más rico en alcohol, ¿ya? Mientras que lo que sale por el fondo de la torre ¿ya? Es pobre en etanol, ¿ya? Es decir, de que el etanol, por tener un punto de ebullición menor que la del agua, rápidamente pasa a estado de vapor y permite su separación del contenido de agua. Sabemos que el agua a la presión de 760 milímetros hierve a 100 grados Celsius, mientras que el etanol está aproximadamente entre 76 a 77 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en este sistema. Bien. En base a estos datos, ¿ya? En base a estos datos, tenemos de que el flujo de alimentación F, no en litros hora, sino en mole, es 90,317. Entonces, este flujo es igual que a lo que sale el destilado, lo vamos a denominar vapor, y a lo que sale por el fondo de la torre, que lo vamos a llamar helio. Entonces, de esta ecuación, despejando B, que es la incógnita, ¿ya? Porque tenemos dos salidas y una entrada. Y haciendo un balance parcial respecto al etanol en las entradas y las salidas, consideramos de que este es el componente clave en nuestro balance. Aquí tenemos de que es 0,8 de B, ¿ya? Aquí es 0,5 de L, 0,05. Y el contenido en etanol de este flujo que entra acá es los moles por 0,3.
Consiguientemente, se determina a partir de este balance, ¿ya? De que B, lo que sale acá, es 30,11 moles, ¿ya? De destilado, y por el fondo de la torre, la diferencia, es decir, 90 menos 30 nos da 60,21 moles. Eso es lo que tenemos en este balance inicial de este sistema etanol-agua. Bien. Entonces, ahí tenemos. Ya, de tal manera de que multiplicando por las fracciones molares, es decir, de que 30,11 multiplicado por 0,8 me da los moles de etanol, y este valor menos los moles de etanol me da los moles de agua. Lo mismo se efectúa para la parte inferior, ¿ya? De estos 60 moles, 0,05 multiplicado por esto me genera de que en la fase de fondo me está saliendo 3,01 moles, ¿ya? De etanol, y aquí agua. Consiguientemente, si ustedes quieren saber esta fracción de etanol, ustedes multiplican esto por esto, les va a dar los moles de etanol que tiene la alimentación, y la diferencia, esto menos el resultado anterior obtenido, nos va a dar la masa de agua. En realidad, a mí no me gusta trabajar mucho en moles porque no es tan perceptible como cuando se trabaja en masa. De todas formas, el balance está así. Después se puede convertir multiplicando por los pesos moleculares. Multiplicando por los pesos moleculares se pilla o se encuentra expresado en masa. Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos. Terminamos este problema. Termina destilación. Mañana veremos algo de la última unidad, ¿ya? No da para avanzar más por el tiempo. Bueno, jóvenes, vamos a tirar un descanso de 15 minutos, ¿listo? Perfecto, profesor, perfecto. Perfecto, Inge. Muy bien, jóvenes.